nuestros primeros invitados, Elenia Gil, profesora de Derecho Penal de la Universidad Europea, experta en Derecho Mercantil. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenida. También nos escucha Carlos Talavera, profesor de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No soy profesor, soy miembro y portavoz de la asociación. Portavoz, que mezclado. No me importaría ser profesor, ¿eh? Es una profesión bonita. Bueno, divulga también, Sí, o sea sí, que sí, en ese sí. sentido. Y Vanessa Ramírez, abogada, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Buenos días a todos. También se incorpora a esta tertulia en la que a priori les pregunto cómo evalúan la medida que actualiza esa norma que, recordemos, no se toca desde hace más de 40 años, desde 1983. A ver, ¿por quién comenzamos? Por Selenia, por ejemplo. Bueno, a mí me parece una medida muy positiva y esperada en el sentido de que ya teníamos sectores como la administración, en este caso donde este tipo de jornada laboral ya estaba instaurada. Precisamente es una medida muy positiva si lo que es la conciliación laboral y demás, y teniendo en cuenta además que desde la perspectiva un poco ya a nivel de conflicto laboral, a nivel procesal, se están generando muchas situaciones de que las empresas no quieren conceder, pues en este caso las conciliaciones familiares. Entonces, de alguna manera esto va a venir a flexibilizar estas jornadas y a que también pues esto contribuya a la salud del trabajador de una manera positiva. Eso que comentas sobre las mujeres, vamos a detenernos en cuáles son los sectores que a priori podrían verse más beneficiados o incluso más damnificados, pero lo de la mujer es importante, Vanessa, porque soporta sin duda la mayor presión por el peso de la conciliación. ¿Cómo crees que va a salir parada? Pues yo en este aspecto tengo que opinar igual que la compañera, especialmente para el tema de las mujeres, que como bien dices tú es la que soporta principalmente la carga familiar en casa. Las conciliaciones, pues prácticamente quienes vienen al despacho para poder pedir la conciliación suelen ser siempre mujeres. Entonces, por un lado, tenemos a nivel general, que es un nuevo paso para la defensa de los derechos de los trabajadores y beneficia esa conciliación familiar y laboral de la que estamos hablando generalmente y específicamente a las mujeres. Por otro lado, coloca a España en la cúspide de los países europeos que vienen regulando la reducción de la jornada laboral, como podría ser Francia y Bélgica. Y bueno, también es cierto que hay convenios colectivos que ya han regulado esta reducción. Es verdad que con la reducción de jornada laboral esto quedaría intacto, pero sí que hay ciertos sectores que salen también beneficiados, además de las mujeres, que son las que soportan la conciliación familiar, pues otros como por ejemplo industria, construcción, transporte o almacenamiento. Decías que lidera España en este sentido la apuesta por la reforma, y antes justamente nos decía el corresponsal de la radio alemana pública que intervenía en nuestra antena, Hans-Günther Kellner, que Alemania está bien pendiente de este movimiento de España para ver si también se acaba implantando o de qué manera hacerlo. Lo que sí está claro, Carlos, es que la idea es que no se toque el sueldo, ¿verdad? Que no implique perder salario. Efectivamente, de lo que se trata es de hacer una reducción de jornada manteniendo las mismas percepciones salariales que se tienen con la jornada actual. La jornada máxima actual es de 40 horas, como bien decía Vanessa. Hola, Vanessa, nosotros hemos sido... Hola, Carlos, acabo de oír. En algunos sectores ya las jornadas ya son inferiores a las 40 horas, no solo en la administración pública, muchos convenios colectivos ya establecen jornadas inferiores a las 40 semanales. ¿Y no se ha perdido productividad? ¿O entendemos? No, vamos a ver, ahí hay que tener en cuenta una cosa. Mira, el tejido productivo español en general está compuesto en su mayor parte por pequeñas empresas. Y digo pequeñas empresas son de menos de 10 trabajadores, de 10, 12, 15 trabajadores, ¿no? Donde más incidencia va a tener esta reducción de jornada probablemente sea en ese tipo de empresas, o incluso en las empresas en las que solo hay un trabajador o dos. ¿Por qué? Porque reducir 2 horas y media semanales la jornada implica o bien acumulas la reducción en un día o lo haces todos los días, en fin, va a ser complejo. Claro, eso apunta, perdona Carlos que te interrumpa, a
algo también muy puesto sobre la mesa, que es librar los viernes, que se prolongue, ¿no? la jornada de lunes a jueves. ¿Podría ser una realidad? Sí, pero eso no. Yo entiendo que no puede ser, porque hay unos procesos productivos que son necesarios que se hagan todos los días de la semana. En muchísimas empresas, yo diría que en la mayoría. Pero yo lo que quería decir, a donde quería llegar, es que si en una empresa de 10 trabajadores estamos hablando de que con la reducción de jornada son 20 horas y media menos que se hacen. Entonces, claro, habrá que contratar a una persona media jornada para que cumpla esas horas, ¿no? No sé si me explico. Entonces, claro, en una empresa grande a lo mejor lo puede asumir con un poquito más de músculo, ¿no? Pero en una empresita pequeña, tú imagínate la persona que tiene un estanco y que trabaja por la mañana y por la tarde le ayuda a una persona una jornada de 8 horas. Pues tendrá que reducir 2 horas y pico. ¿Y quién las va a hacer? Bueno, el autónomo, claro, el propietario. Helenia, esto justamente, claro, el propietario. Lo comentan también los autónomos, ¿no? Que ellos no van a poder contratar a más personal y que el tiempo de menos que se haga lo tendrán que asumir ellos mismos, con lo que aumentarían su carga de trabajo. Exacto. Yo creo que es a lo mejor una de los puntos negativos o perspectivas en lo que afecta a las pymes, al empresario pequeño, al pequeño autónomo, pues como decía el compañero, exactamente, que tiene un bazar, que tiene una pequeña tienda, un pequeño bar y evidentemente no puede en este caso utilizar el recurso de los turnos rotativos y demás, como pudiera ocurrir pues en una empresa, una gran multinacional. ¿Qué es lo que va a haber en este caso? Pues en primer lugar, como no tenemos otro mecanismo, será el de la negociación hacia al trabajador o incluso la propia carga de trabajo del autónomo. Yo creo que los pactos entre trabajador, en este caso, y empresarios son absolutamente importantes, pero también tenemos que ver la visión del trabajador. El trabajador va a tener mucha menos carga física. Esas 2 o 3 horas, además de lo que tú comentabas del viernes, que eso ya sería, pues como en comparación a otros países europeos, que definitivamente sí tienen esta modalidad de trabajar 4 horas y 4 días, y no trabajar de lunes a viernes, pues sería un proyecto ya muy positivo o muy futurista para España, ¿no? Porque precisamente, como decía el compañero, hay que completar unos roles de productividad. Pero sí es verdad que también miramos las estadísticas de cómo han sido la productividad en los últimos años y con respecto desde el año 80, estamos hablando de reforma que no se ha hecho desde el año 80, ¿no? Estamos en el 2025. Tenemos un estatuto de los trabajadores que en algunas cuestiones sigue siendo de alguna manera una norma que debe ser de alguna manera modernizada a las nuevas productividades y a los nuevos sistemas. Ahora mismo tenemos ya la posibilidad de trabajar online. Podemos desde nuestro trabajo, con respecto a determinados puestos, poder ser igual de productivos o incluso más productivos, y hay estadísticas que ya demuestran que los trabajadores son mucho más productivos teniendo esa conciliación familiar. Claro, porque por ejemplo incluso los desplazamientos hasta el lugar de trabajo, esa media hora podría verse compensada con el propio teletrabajo. Correcto. ¿No? Se me ocurre plantear. No sé si quieren decir algo más, Vanessa. Sí, adelante. Si no te importa, por Elena, supuesto. Porque habías propuesto lo habías nombrado, ¿no? Lo de los viernes, pero van a haber sectores que esa medida no se va a poder adaptar, por ejemplo en la agricultura o en la hostelería. Entonces ahí el propio proyecto habla de una distribución irregular, creo, si no recuerdo mal, del 10% de la jornada, sí. Con lo cual el empresario podría distribuir de forma irregular pues unas 180 horas a lo largo del año y podría ir adaptándose pues a lo mejor con más permiso o más días de vacaciones. Y luego, con lo que se refiere a la productividad, hay que mirar a los países nórdicos, que a pesar de tener regulado las 40 horas semanales, efectivamente se realiza muchísimo menos y la producción es muchísimo mayor que en países donde se trabajan 40 horas. Nos comenta un oyente, perdón Carlos, nos comenta un oyente que aquí en España se da mucho eso de no salir hasta que el reloj marque la hora convenida, también un poco por la propia imagen de cara al resto de compañeros, cuando en otros lugares se va a trabajo terminado, ¿no? No sé si están de acuerdo con esto. Vamos a ver, yo respecto a lo que estaban comentando antes, ahora te comento también este tema, yo creo que hay que tener en cuenta que no todos los sectores pueden hacer uso del teletrabajo. El teletrabajo se queda pues para las tareas administrativas, claro. o las eso, imagínate,
Vanessa lo acaba de decir ahora, en la agricultura, o en actividades relacionadas con el sector primario, el empaquetado, por ejemplo. O sea, oye, cuando te llega una partida de tomate, tienes que empaquetarla, meterla en el camión, llevarla, y eso no puede esperar, porque se te puede echar a perder todo eso. Quiero decir, a mí me parece muy importante cuando hablamos de productividad. ¿Por qué? Porque esto tenemos que ponerlo en relación con la productividad. Si una reducción de jornada, si se ha incrementado la productividad y si se han incrementado los beneficios empresariales con una jornada de 40 horas, sería conveniente reducir esa jornada a 37 horas y media o a 35, lo que sea, si se mantiene esa productividad. Si eso además lleva a que el trabajador sea más productivo, o sea, si implementamos medidas para incrementar la productividad, pues mejor. Y no solo mejor para el empresario, que ganará más, sino mejor también para toda la sociedad. O sea, en principio, eso claro, pero no solamente está ahí la inversión que pueda hacer el asalariado, sino el empresario también tiene que involucrarse, ¿no? Digo yo. Sí, vamos a ver, el empresariado tiene que cumplir la norma que le viene ahora mismo impuesta. Hay que tener en cuenta que esta ley que acaba de salir, que está en proyecto, que no se sabe si se va a aprobar o no. O sea, mi opinión es que está muy verde todavía, porque tiene que llegar al Parlamento. Ya hay quien ha manifestado su oposición de forma rotunda, incluso aliados del gobierno, aliados coyunturales del gobierno, han dicho que no están de acuerdo, y es bastante difícil que salga en estas circunstancias actuales. Ahora, si lo negocian y demás, puede que sí que salga, ¿no? Pero que en definitiva la cuestión es que el empresario está obligado a cumplir la norma, no tiene escapatoria, tiene que cumplirla. Los acuerdos pueden ser para ver cómo distribuir la jornada, etcétera, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos una jornada máxima legal de 37 horas y media. No puedes pasarte de ahí. ¿Vale? Luego tendrás que dar otras compensaciones, y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que a partir de ahora, cualquier hora que se haga después de las 37 horas y media es una hora extra, que están topadas. Hay un tope de horas extras anuales que no se pueden hacer más de las que establece la norma. Entonces, claro, no se puede utilizar eso. Hay empresarios listillos que pagan horas extras por un tubo, ¿sabes? Se pasan los topes, pero si los coge la inspección también los sanciona. Bueno, enseguida vamos a incorporar más voces, pero antes vamos a facilitar contexto, vamos a ponernos en situación con este reportaje que les invito a escuchen con atención. Lo firma Javi Cruz. ¿Y a usted le parece bien? Sí, porque termino sobre las 2:30 y ya tengo toda la tarde libre. ¿Es mucho? Media hora es mucho tiempo de trabajo que se puede aprovechar para muchas cosas. ¿Es poco? Una costa en el mar. Más o menos. ¿Usted la quiere? Para mí está bien, para otros no lo sé. Es la dualidad entrañada en media hora, la debatida... ¿Media hora? La que previsiblemente va a reducirse de la jornada laboral cada día, o la que... Van a ganar. Es la dualidad contenida en media hora. Perder o ganar. Antes de final de año, todas las empresas españolas deberán haber reducido la jornada laboral a 37 horas y media semanales, es decir, 30 minutos cada día. Es lo que dice el proyecto de ley aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros. Un texto que va a tener que ser negociado en el Congreso de los Diputados. Hay margen para la negociación y estoy segura que nuestro país va a conseguir reducir la jornada, vivir mejor. Sin tener cerrados el Gobierno, los apoyos parlamentarios. Y desde luego es una medida que el Gobierno pone encima de la mesa con imposición. Y sin respaldo de la patronal. O sea, no estamos diciendo que no haya que reducir horas, si es lo que se negocia, el salario y las horas, básicamente. Sí, lo que no tiene sentido es que sea... Sin diálogo, de acuerdo con la COE. Inteligencia artificial, bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué se puede hacer en media hora? Necesito algunos ejemplos prácticos. En 30 minutos, te da tiempo para limpiar una cocina pequeña, leer 20 páginas de un libro, caminar hasta 3 kilómetros, cocinar pasta al pesto o escuchar un podcast. ¿Y algo más? Claro, conseguir las entradas para Bad Bunny. Está peligroso. Un poco. Sobre eso podemos hablar en media hora. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito.
La rebaja de la jornada de 40 a 37 horas y media semanales beneficiará a 12 millones de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, 12 millones de medias horas, que son en total 6 millones de horas al día, minuto arriba, minuto abajo. 500.000 personas asalariadas en Canarias podrían ver reducida su jornada en media hora diaria. Los autónomos no lo ven muy claro, alertan del impacto. No es lo mismo un autónomo que tiene un pequeño negocio en un centro comercial y tiene unos horarios que cumplir que una industria manufacturera, por ejemplo, en La Palma, o que un bar, por ejemplo, en El Hierro. Cuando reducimos y hacemos un café para todos, puede ser la puntilla en el que cierren muchos autónomos. Y el gobierno de Canarias lo ve algo más claro. Estamos de acuerdo con que haya una reducción de la jornada laboral, lo he dicho muchas veces. Pero A. Tiene que primero producirse acuerdo entre patronales y sindicatos. Y B. Me parece fundamental que haya compensaciones a la pequeña y mediana empresa de Canarias, insisto, el 86% del pulmón y del tejido productivo en Canarias. En la calle, más dualidad, más debate. A los pequeños empresarios no les salen las cuentas. Aquí te digo, yo soy autónomo y esto hay que sacarlo para adelante como sea. Y dicen que son más de 7 horas y media al día las que trabajan. Yo mínimo al día son 12 horas. Entre 50 y 60 a la semana. No sé, puede ser como una 50 o así, porque no es nada más estar aquí. Es salir a comprar, traer, mientras está cerrado, limpiar, hay muchas cosas. La dualidad entendida incluso por los propios empresarios. Y tú como autónomo se te hace más difícil, pues tienes que pagar lo mismo por menos horas. Es genial cuando tú estás del otro lado, ¿sabes? Que eres un empleado y que trabajes menos y ganes más, y ganes igual. Fernando Domínguez, ¿cuánto vamos? Casi 6 minutos. Elena, te regalo casi 24 minutos duales. Que se los dedicamos al análisis de esta media hora menos de trabajo con nuestros expertos Elena Gil, profesora de Derecho Penal de la Universidad Europea de Canarias, Vanessa Romírez, abogada, y Carlos Talavera, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Estamos también pendientes de los mensajes que nos envían 616-486-754. Ese es el número al que pueden mandarlos. Nos dice un oyente que lleva trabajando desde los 16 años, que lo empezó a hacer en una fábrica de cigarros, que recuerda que había muchas en Tenerife, y trabajaba 45 horas semanales de lunes a sábado, que cotizó 45 años y que está pues a puntito de entrar a los 70. Y que libraría de los lunes antes que los viernes, que son más fastidiosos, dice. Bueno, pues esa es la propuesta. Comentabas antes, Vanessa, también lo hacía Selenia, el hecho de que hay países europeos donde nos llevan avanzadilla en este asunto, aunque es verdad que se está mirando a España, por ejemplo, desde Alemania, para ver cómo pone en práctica esta reducción de la jornada. Pero ¿qué ocurre en Francia? Samuel Mora, profesor de español en ese país, en Francia. Muy buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con un rayo de sol que se agradece. Un rayito de sol, pero trabajando no, ¿verdad? No, estamos de puente aquí en Francia. ¿Ah, sí? ¿Ha sido festivo? Ha sido festivo el jueves el jueves, y el viernes pues cogimos el puente. Bueno, canario en Francia, no me atrevo a pronunciarlo. Flins, ¿cómo se dice esta localidad? Bueno, en Flins-le-Rage. Vale, pues estamos ahí. Cerquita de la frontera con Bélgica. Aquí bueno, en el norte. pues cerca de Bélgica. ¿Cómo funciona ahí la jornada laboral? ¿Cuánto es lo que destinan, el tiempo que hay para trabajar semanalmente? Aquí estamos hablando de la posibilidad de reducir de 40 a 37 horas y media semanales. ¿Cómo es en Francia? Bueno, aquí ya desde hace un poco más de 20 años la jornada legal máxima es de 35 horas a la semana. Y se puso obligatoriamente a partir del año 2002, pero, bueno, no quiero decir que eche la ley, eche la trampa, pero es verdad que a pesar de que legalmente son 35 horas, muchas personas continuaron con su anterior contrato, que era de 39 horas. Es decir,
se pasaron de las 39 a 35 horas legales, y si mantenías tu contrato de 39 horas, que conozco muchos casos que actualmente incluso siguen trabajando 39 horas, esas horas, 4 horas de más, son horas extras, ¿vale? Horas que el empleador, el patrón, tiene que pagar como suplementario. Que es un poco la compensación que también se ha comentado aquí, pagar esas horas extras o incluso añadirlas. ¿Esto se podría al periodo de disfrute de vacaciones, Samuel? Algunas empresas, porque claro, aquí también es verdad que se promulgó la ley, pero ya después pues tendrías que ir a ver las negociaciones colectivas, claro, o incluso individuales que se realizaron. Y es verdad que algunas empresas incluso pues esa reducción de horas las dieron o las ofrecieron a sus trabajadores como RTT, que se llama aquí, que son como vacaciones, entre comillas, que demás que los trabajadores podían disfrutar efectivamente. ¿Y ha habido entente cordial en todo esto o mucho de imposición? Empezó la ley primero para las grandes empresas, es decir, en el 98 creo que fueron para empresas de más de 10 trabajadores, y ya a partir del año 2002 pues tenían que acogerse el resto de pequeñas pymes, autónomos y demás, pero incluso te puedo decir que a día de hoy creo que sigue habiendo controversia, incluso debate en la sociedad, digo en los trabajadores. Yo creo que los trabajadores ganaron en tiempo de conciliación familiar o ganaron en salario a ser pagadas las horas extras, ¿no? Pero sí hay, creo que, debate en algunos sectores, en algunos políticos, ¿vale?, que siguen pues diciendo si fue necesario hacer esto o no. Por ejemplo, creo recordar que fue Emmanuel Macron, cuando era ministro y no presidente de Francia, que dijo que aquello de a quién se le ocurrió que a Francia le iría mejor trabajando menos. Pero una vez llegado al poder, pues no ha tocado esta ley, por ejemplo. Y personalmente, ¿tú has notado una mejoría también en tu propia vida, en tu desempeño del trabajo? Personalmente, es decir, yo la verdad que no me pregunté, es decir, yo vine a trabajar en su día y mi contrato es verdad que fue de 35 horas, el primero que tuve trabajando como redactor, como periodista, pero una vez que me reconvertí a profesor, es verdad que aquí, a pesar de que mi contrato es de 35 horas semanales, legalmente, es decir, es lo que cobro yo como salario, después mi jornada completa es de 18 horas. Es decir, que personalmente no puedo hablar de esas 35 horas semanales, pero, por ejemplo, tengo mi pareja que trabaja, su contrato es de 35 horas semanales, pero su jornada laboral es partida. Es decir, la conciliación familiar pues tampoco la vemos mucho con esa jornada partida, a pesar de tener esas 35 horas semanales. Samuel Mora, desde Francia, muchísimas gracias por habernos hablado de este asunto y cómo se está organizando en ese país, en el país galo, la jornada laboral. Un abrazo muy fuerte desde tu tierra. Muchas gracias a ti, Elena. Gracias a Dios. Hasta siempre. No sé si quieren aportar algo, Selenia, por ejemplo, al hilo de lo que estaba comentándonos Samuel, antes de que nos vayamos hasta El Paso, en La Palma, donde ya nos esperan William y Giselle. Estaba en este caso el otro experto, está muy bien a nivel en Francia lo que se ha hecho. Es verdad que también pues esa jornada puede tener aspectos negativos. Como comentábamos antes, el teletrabajo solo se puede hacer en determinados sectores, pero sí es verdad que también hay sectores como la agricultura y demás, donde se mueven bajo un criterio de fijo discontinuo y también de lo que es la campaña, las campañas de cosecha, las campañas, eso determina también que tienen siempre que estarse readaptando en función de su propia productividad. Entonces la productividad tampoco va a venir afectada por el sí o sí el factor común de esta discusión sobre las 37 jornadas y media, porque al final es una media hora que al final le puede compensar mucho al trabajador en el sentido de poder acumular descansos y demás. De hecho ya hay convenios colectivos, algunos de ellos de alguna empresa canaria aquí importante, donde se permite esa situación, o sea, el trabajar un día más que sea luego repercutido en descanso. Ya nos decía la inteligencia artificial, lo escuchaban en ese reportaje de Javi Cruz, que media hora nos da para cocinar, leer, pasear
o, en fin, escuchar un podcast o comprar las entradas para Bad Bunny. Vanessa. Yo quería, a tenor de lo que se estaba diciendo, pues dar también un dato que es importante, porque como estaba diciendo el compañero, que bueno, que lógicamente la picaresca siempre va a existir, ¿no? Y el fraude en la ley pues también. Pero al reducir la jornada laboral, la consecuencia inmediata a la hora es que aumenta el valor de la hora, y esto también es un dato a tener en cuenta para las posibles horas extraordinarias. Y luego, por otro lado, bueno, siempre están los inspectores, está la inspección y las multas que van aparejadas al incumplimiento de la normativa al empresario. A ver, más voces, Carlos. Bueno, respecto a lo que decía este señor profesor en Francia, yo no sé si cuando él hablaba de que había quienes se quedaban trabajando esas 4 horas como horas extras, era legal o no era legal. En España sería completamente ilegal porque hay un tope anual de horas extras que son 80 horas. Si calculamos que son, creo que si no recuerdo mal, 243 o 246 días laborables al año, pues ya nos superamos con creces las horas, digamos las horas extras, el tope máximo de horas extras anuales, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa que viene en esta ley también, y es que se incrementan, o sea, por un lado, se establece el sistema de control de horarios de manera digitalizada, incluso a disposición de la inspección en todo momento y a disposición de la representación legal de los trabajadores, precisamente para controlar los horarios. Aquí no podemos olvidar nunca que hay que si este proyecto de ley sigue adelante y sale, pues son 37 horas y media, horas máximas. Y eso se va a quedar constatado en los registros horarios que se van a hacer, y se van a hacer que son obligatorios, Carlos, son obligatorios, efectivamente, que va a ser obligatorio. O sea, esta ley establece la obligatoriedad de hacerlo de forma telemática, con independencia del tamaño de la empresa, ¿vale? Y además se incrementan las sanciones. Las sanciones, bueno, pasa el máximo por incumplimiento en el tema de los horarios son 6.800 y pico, y ahora pasaré a 10.000, pero bueno, es lo de menos. Vamos a suponer que nadie comete infracciones y nadie lo sanciona. Pero lo que me parece a mí importante es que será imposible hacer más horas extras de las que están establecidas legalmente. Y luego yo como graduado social, que he llevado empresas y he llevado trabajadores, empresas, etcétera, etcétera, yo siempre le recomiendo al empresario que cumpla con la ley escrupulosamente, porque imagínate una cosa, mira, un accidente laboral con un trabajador trabajando fuera de su jornada laboral, el empresario tiene un problema. Tiene un problema porque tiene que justificar que el trabajador estaba trabajando fuera de ese horario de una manera legal. Le puede costar muy, muy caro. Y cuando digo muy, muy caro, bueno, aquí que tenemos una penalista, sabe que puede ir hasta la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que respetar la norma, hay que intentar llegar a acuerdos, y probablemente habrá que contratar a alguien para que supla en los casos en los que se pueda, porque no se puede esas menos horas que van a realizar el conjunto de los trabajadores. Bueno, ¿no? Queríamos dedicarle media hora a este asunto, pero estamos ocupando algo más. No sé si igual habrá que negociar más reducción, porque no nos está dando tiempo para abordar todo lo que tenemos, o incluso saludar a todas las personas que tienen que intervenir. Por ejemplo, en El Paso, en La Palma, nos escucha William Nasco. ¿Qué tal? Buenos días, William. Hola, buenos días. Saludos a todos. ¿Cómo estamos? Saludos, muy bien. Autónomo y responsable de tiendas de calzado Newtex y de la imprenta Natalia López. También está muy cerquita Giselle Ramírez, que está trabajando como asalariada en el restaurante Jardino, El Paso. ¿Qué tal, Giselle? Buenos días. Hola, buenos días a todas, a todos. Y disculpen la espera que han tenido que soportar antes de intervenir en antena a propósito de este asunto, que queremos conocer su opinión, porque, William, de los autónomos se está hablando mucho con respecto a la reducción de la jornada laboral. ¿Crees que vas a tener que intervenir más, que invertir más dinero, contratar más personal para poder cumplir con esta media hora menos de trabajo diaria? Bueno, en nuestro caso, en la imprenta no nos toca ese asunto porque tenemos una contratación de 35 horas
de mañana a las compañeras que están trabajando en imprenta. Entonces, pero fíjate, te voy a explicar un caso que no es una necesidad, pero una oportunidad de una diseñadora gráfica que nos llegó a la imprenta buscando trabajo, una chica con un currículum espectacular, y reitero, fue más que una necesidad, una oportunidad de una persona muy buena preparada, pero nos exigía 8 horas de trabajo, ¿vale? Nosotros, en los 15 años que llevamos, siempre hemos tenido un horario de 7 horas de mañana. Bueno, la oportunidad, entre mi señor y yo, que somos los que llevamos la empresa, creímos que era una oportunidad para aprovechar. Entonces, acaba de empezar hace un mes. Tú imagínate el hecho de que yo le diga ahora, yo intenté contratar las 7 horas como están las otras compañeras, pero ella me exigió 8 horas porque necesitaba pues complementar un poquito más lo que es la nómina. Tú ponte que a mí ahora no me salgan los números y yo en un mes yo la puedo liquidar, porque total un mes de trabajo la puedo liquidar. No sé cómo están las leyes en ese sentido, pero obviamente yo liquidando y dándole lo que le corresponde, yo puedo mañana liquidar a cualquier trabajador. Yo le puedo otra vez renegociar que se tiene que ir a 7 horas, como yo se lo propuse al principio, porque 8 horas a mí no me interesa, ¿no? Como el caso mío pueden pasar ahora miles de casos, cuidado, miles de casos. Yo estoy seguro que esto va a traer consecuencias, Yo, yendo a la ley, indudablemente, creo que por un lado el bienestar del trabajador, un rato más porque vivimos en un estrés siempre, pues media hora al día parece que no, pero bueno, supone un poquito más de tiempo, pero yo estoy seguro, que es mi opinión, esto va a traer consecuencias. Y esta no va a ser la primera piedra que la amiga Yolanda Díaz va a poner en el camino del futuro de este país. Porque yo creo que Yolanda Díaz, en base a sus políticas de izquierda comunista, va a intentar dividir lo que es el mundo laboral, o sea, lo que es el mundo del autónomo y el empresario con el trabajador. Entonces, mi consejo es, dentro del bienestar del trabajador, no hay nadie más que quiera el bienestar del trabajador que el empresario y el autónomo. No nos engañemos, El más que quiere el bienestar del trabajador, más que el gobierno, es el empresario. Quien te abre la casa a las 5 de la mañana para recibirte, para llevarte a tu hijo al médico, puede ser el empresario. El que te da 200 euros extras porque necesitas para terminar el mes es el empresario. Quien te abre para darte un café en tu casa para que te desahogues es el empresario. Habrá casos extras, por supuesto, de todo, por supuesto que sí. Pero el mejor aliado del trabajador es el empresario y el autónomo, porque entre los dos son los que construyen el mundo. Bueno, vamos a quedarnos con esa aportación que hace para... Disculpe que le interrumpa a William, pero es que de verdad nos quedamos sin tiempo y también queremos escuchar a Giselle. Esa es mi aportación. Termino ya y espero que no sea una piedra, en vez de bienestar laboral, que sea una piedra de destrucción en el futuro, en otras posibles leyes que salgan y empiecen a dividir el mundo laboral. Gracias por su intervención. Aquí la vamos a analizar ahora. William Nasco, desde El Paso en La Palma, autónomo, que se refería a Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta, por si alguien no la tiene ubicada. ¿Puede darse esa situación que gente que quiera trabajar no lo haga? Yo creo que puede darse. La dinámica va a ser que van a haber multidiversidad de opciones y cada empresa tendrá que adaptarse a determinadas situaciones. Yo creo que esto al final es un sistema innovador. La negociación a nivel trabajador-empresario, como dije al inicio, sí o sí es la piedra angular. Y es verdad que esta nueva jornada y esta nueva ley, aunque verde, como decía el compañero, aún está, porque si bien se han implantado, y lo primero que se ha implantado parece ser, son las sanciones, precisamente la obligación de ese registro telemático, que ya lo tenemos, el registro telemático virtual obligatorio también, pues tendría la ley, desde mi punto de vista, que abordar muchísimo más parámetros hacia esa negociación, hacia esa conversión o retribución al trabajador, y también hacia el empresario, sobre todo aquellos pequeños empresarios que no pueden someterse a las rotativas de turno. Y si bien el legislador ha incrementado estas sanciones, pues que también se incrementen los beneficios fiscales que se le van a aportar sobre todo a aquellos pequeños empresarios, a PYME y todas esas empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Que ahora mismo se abre este texto a posibles modificaciones en el Congreso y en el Senado, porque se tramita como proyecto de ley y no como un decreto, con lo que pues podría atender por aquí. Por cierto,
esto, Carlos, que nos recuerda Samuel Mora, que acaba de intervenir a través de un mensaje, que las horas extras de 35 hasta 39 en el contrato son legales en Francia. Se nos va de las manos esto, porque de verdad que quiero escuchar a todas las personas que nos piden intervenir, pero nos resta muy poquito tiempo, ya saben cómo va el tiempo del que estamos hablando, que es rápido correr. Giselle, en tu caso, ¿tú estarías dispuesta a trabajar media hora menos cada día? ¿En qué crees que te podría repercutir? Yo, por supuestísimo, que estoy a favor de trabajar 37 horas y media y con el tiempo, si se pudiera bajar a 37, o sea, eso es calidad de vida para el empleado. Por ejemplo, en tu caso, en el restaurante, ¿tendría que suponer, te parece, la contratación de más personal, o con los que son, con la plantilla existente, podría afrontarse? Hombre, el empresario tendría que hacer pues sus horarios y yo creo que sí se podría adaptar. O sea, todo es cuestión de verlo, ¿no? De estudiarlo, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí se podría adaptar. Yo creo que el empleado cuando más bien está, ¿cómo te explico? Cuanto mejor está su trabajador, cuanto mejor está tratado, pienso que más, o sea, que más podemos trabajar. Claro, más rendimiento obtiene, ¿no? Que al final es lo que le interesa al empresario. Giselle, muchísimas gracias. Que salga todo muy bien hoy. Buen día. Buen, gracias. Hasta luego, trabajando en El Paso, en La Palma. Les pido, les ruego encarecidamente, en medio minuto cada uno, su reflexión para cerrar este tema. Selenia. Bueno, yo creo que estamos ante la oportunidad de hacer un cambio en España y de salir de un método más conservador, de acuerdo, más dirigido hacia la conciliación con el trabajador, hacia la salud, hacia instalar modelos más productivos. Creo que también esto va a ayudar a que las empresas se autogestionen, de alguna manera auditen a ver si son más productivos o no, porque no puede ser, no creo en el criterio de que porque estén los trabajadores trabajando 40 horas, sí o sí la productividad siempre va a ser la más óptima. Creo que eso va a determinar una propia auditoría hacia las empresas y determinar si su productividad está complementada sí o sí con respecto a la jornada. Y veremos también cómo se vaticina esta ley que todavía tiene que pasar por el Parlamento y las enmiendas que le quedan, y seguramente se conseguirá una ley realmente que cumpla con todas las perspectivas y deseos de todos los sectores. En conclusión, reforma sí. Reforma sí. Vanessa, ¿reforma sí? Yo también estoy muy a favor de la reforma, y creo que una reforma de este calibre, que nos asimila a países como Francia y Bélgica, e incluso a los países nórdicos, que ya, como dije antes, no lo tienen regulado, pero sí que efectivamente en la producción las horas laborales son inferiores a 40. Yo creo que esto no se puede definir como una medida de izquierda comunista, como acabo de escuchar, únicamente en España, porque no creo que Macron sea un representante de ninguna izquierda comunista. No se le tilda, por supuesto, ¿no? todo. No, pues efectivamente, pues tampoco creo que aquí sea esa definición la más acertada. Yo creo que es un paso a la defensa de los derechos de los trabajadores, que nos olvidamos también que se ahonda en el derecho a la desconexión digital, y creo que coloca a España en una situación privilegiada y pionera con respecto al resto de Europa. Ya esto nos da para otra ocasión, hablar del derecho a la desconexión digital, que también se plantea en la reforma. Y Carlos Talavera, por favor, 20 segundos. Una aclaración. Además, en España ni siquiera con acuerdo se pueden realizar más de 80 horas extras anuales, ¿vale? Eso en Francia puede ser distinto. Y luego, por último, para concluir, yo creo que efectivamente adecuar las horas de trabajo máximas que se pueden hacer en el país ponerlas en concordancia con el resto de los países de Europa, el resto de los países de Europa avanzados.
Yo creo que eso es lo que hay que hacer, y lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Bueno, parece hay que hacer las leyes bien. Parece ser que si y a ver qué sale. Si la tramitación parlamentaria avanza en los plazos previstos, la nueva jornada laboral podría comenzar a aplicarse en el segundo semestre de este año, una vez publicada oficialmente la ley que nos insistía Carlos Talavera, habrá que hacer bien. Esperemos que las cosas se hagan bien. 12 minutos para las 10. Muchísimas gracias a los tres. Elenia Gil, profesora en la Universidad Europea, Vanessa Ramírez, abogada, y Carlos Talavera, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Ustedes sí que lo han hecho muy bien. Hasta siempre. Muchas gracias. Un saludo a todos. Buenos días. En la Radio Canaria, Tiempo de Alisios. Elena Falcón.